Ok. Bienvenidos a la comunidad, tu comunidad, arquitecto del alma. El día de hoy en la plática que vamos a tener, quiero presentarles a un amigo, maestro, compañero, increíble y padrino, Carlos Román Valdepeña Dávalos. El tema de hoy vamos a hablar sobre el rescate de la tradición nahual en la toltequidad. Él tiene otro nombre, él se hace llamar en la tradición mexica y por los nombres que él ha ganado es Nahui Tepeloyotli, Tepeyolotli. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ever. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad del habla hispana y también de otro tipo de lenguaje, ¿no? Me es grato presentarme. Mi nombre es Carlos Román Valdepeña Dávalos. Por tradición, mis abuelos de tradición, la abuela Malinali y el abuelo Guerrero, y ya ganado, mi nombre es Nahui Tepeyolotli. Nahui, en el idioma náhuatl, hace referencia a cuatro. Hace Muy, referencia al elemento del agua, de la tierra, del fuego y del viento. Tepeyolotli significa, es una palabra compuesta y es corazón de la montaña, aquel que resguarda los conocimientos de la tierra, pero más que nada de los elementales, ¿no? De los guardianes que resguardan en los elementos de la tierra, de los minerales, los hermanos vegetales, los hermanos elementales. Hasta donde nosotros sabemos, tenemos cuatro elementos en el agua, en la tierra, en el fuego y en el viento. Algunos te crean, algunos te destruyen. Y en la tradición mexica tenemos por costumbre realizar diferentes pruebas, diferentes ceremonias aquí en México, en el Anáhuac o en el Gran Tenochtitlán, para poder crearnos, conocernos, renovarnos. Estamos hablando de la búsqueda de visión, estamos hablando de hacer ayuno los días 7, 9 y 13 de cada mes, donde no comes nada hasta las 12 del mediodía. Sin embargo, es una preparación mediática para poder hacer esa búsqueda de visión que se realiza en Semana Santa, por lo general aquí en México, y en lo personal también realizo o soy miembro de la danza del sol, ¿ok? Apenas acabamos de realizarla, está en el mes de julio. Estamos hablando de 5 días. Efectivos son 4 días donde se hace ayuno de agua, de comida, donde ofrendas pues el hambre, la sed, tu sudor, tu cansancio. Estamos solamente protegidos por un mastla que básicamente sería como un pareo, para que lo entienda la comunidad del habla hispana. Y en todo ese tiempo no comemos, no bebemos, además de que hacemos una ofrenda de piel, tal cual lo marca la tradición. Y estamos hablando de tradición desde Alaska, ¿no? Hemos dicho el Anáhuac, dice, donde termina la gran Anáhuac. Es una forma, es una filosofía desde Alaska hasta Nicaragua. Por eso Nicaragua, en la traducción del náhuatl, significa donde Nick Anáhuac, donde termina la gran Anáhuac, ¿ok? Y es una forma de dar gracias en ese tiempo. Estamos hablando por la cuenta de trecenas o veintenas, hace un redondeo de 360 días. Entonces sobran 5 días. En el México antiguo, a esos 5 días se le denominan los días de Nemontemi. Cabalísticamente, en la tradición, se dice en el primer día de Rosh Hashanah, que son 3 días, es el día de adulación de votos. Y bueno, yo estoy muy emocionado, estoy muy contento. Es mi hermano, mi amigo y más. Ya hemos compartido mucho, ¿no? Tenemos buenas experiencias acerca del Rosh Hashanah. El primer día hace alusión
a que puedas en un portal cósmico anular, terminar aquello que prometiste y no cumpliste. Aquellas promesas que decías, que le hiciste a otras personas y que por hacer del destino no pudiste terminar, ¿ok? Es un portal de energía en el que se concentra todo aquello que tú tenías por carga energética y se puede remediar, se puede anular. Entonces, bajo la tradición de la náhuatl, estamos hablando de esos 5 días de Nemuntemi, ¿ok? Donde a través de cada uno de los elementos, que es el agua, la tierra, el fuego, el viento, en la cuestión espiritual, nosotros nos podemos liberar cada año de aquello que prometimos, que aseguramos, que nos propusimos, que de una u otra forma hicimos creer a la gente, pero no cumplimos, ¿ok? Todo lo que sale por tu boca crea una existencia. Bajo otro tipo de realidades, bajo otro tipo de dimensiones, hay una carga energética. Y dicen así: hay de ti lo que dices y que no has de cumplir. Sin embargo, tienes 5 días para poder redimir. A eso se refiere con los días de Nemontemi. Poco a poquito podemos cumplir, podemos sanar, podemos liberar. Y estamos hablando de cuestiones muy profundas de la energía, que solamente hoy en día, por ciencia, la física cuántica te puede explicar, ¿no? Como la teoría del quantum, de las supercuerdas, de, el efecto mariposa, entre otras más. ¿Cómo ves Excelente. Para todos los que nos están viendo, como antecedentes, existen diferentes linajes dentro de la cultura del Gran Anáhuac. Este tipo de cultura realmente no viene desde Tenochtitlan, es realmente heredado todavía desde antes. Y realmente lo que estamos tratando es de redescubrir. Nosotros vivimos y pisamos tierra de gigantes. Por eso quiero escuchen atentamente a Carlos, porque tiene una sabiduría y un conocimiento de lo que realmente la práctica espiritual ancestral de la toltequidad nos ofrece. No tenemos que irnos al Tíbet, no tenemos que irnos al del otro lado del mundo, ni practicar nada extranjero. Lo único que nos damos cuenta, yo regresé a esto después de darme cuenta de toda la sabiduría cabalística que existe dentro de la sabiduría judía y reencontrar en términos más humanos, más personales e increíblemente prácticos en la toltequidad. Entonces, ¿nos puedes decir precisamente es respecto a esto? ¿Puedes ahondarnos más sobre el nahualismo como tal? Muchos lo tienen precisamente que el nahualismo y la toltequidad realmente todo es parte de un mismo panorama. ¿Qué es lo que realmente nos recomiendas y qué es lo que has visto que necesitamos recuperar precisamente porque generalmente, bueno, tristemente lo que yo he visto es de que estamos reproduciendo patrones espirituales que vienen de otro mundo porque siempre tristemente nos han enseñado que mantenemos ese malinchismo. De hecho, otra realidad triste es que aquí en México nosotros calificamos mejor siempre a las cuestiones extranjeras venidas de afuera que reconocer toda la profundidad y todo el análisis que tenemos espiritualmente en diferentes tradiciones. La más importante de ellas, pues, es el nahualismo, que viene presente de la cultura de la Gran Anáhuac. Adelante, ¿qué nos puedes decir de esto, mi estimado? Perfecto. Bajo la consigna de la náhuatl, que es del último emperador o el gran dirigente que fue Cuauhtémoc o el gran Tlatoani, y decían que nuestras casas de campo se cierren, que las casas de reuniones se cierren, que las casas de doncellas se cierren. Por lo pronto, nuestro sol ha descendido. No sabemos cuándo volverá. Sin embargo, estrechen firmemente en el corazón de su familia a niños y a niñas. Que por lo pronto los hombres se hagan cargo de sus hijos, que las mujeres se hagan cargo de sus hijas, y que en el profundo de su ser, de sus corazones,
sabremos que volverá este nuevo sol. Hablar de un sol es hablar de toda una generación. Estamos hablando de diferentes culturas, de la cultura ibérica, de la cultura de Egipto, de otro tipo de culturas. Por eso, a partir del 2000, era ese auge, ¿no? Y ese despertar espiritual de toda la familia de la humanidad, de toda la familia de la luz, que hacía alusión a ese despertar de conciencia, ¿no? Donde decían que incluso se iba a acabar la humanidad, e incluso íbamos a dejar de existir. Simple y sencillamente estamos hablando de la entrada del sexto sol. Estamos a 4 días escasos del cumplimiento de esa profecía, ¿ok? De la profecía de la náhuatl. Estamos a 500 días. Genéticamente hablando, de una manera sistémica, te lo digo como constelador familiar y también te lo digo como profesor en diferentes ramas como la epigenética, la biodescodificación, la neurociencia, la hipnosis, hablando de ciencias más actuales o modernas. Se dice que somos la influencia de 10 generaciones atrás. Tan solo, como te lo marca la sistémica de constelaciones familiares, que son 7 generaciones, si haces un conteo de vida por persona o por generación en un promedio de 50 a 70 años, aprox, por 7, estamos hablando de 500 años. ¿Qué hay de eso que tenemos registrado en nuestra vida por traumas, por formas, por usos, costumbres, tradiciones, religión, que nos tiene así como muy encerrados en ciertas ideas? No es casualidad que las nuevas generaciones están empezando a despertar. A eso se le llama un despertar de conciencia, ¿ok? Dicen, bueno, ¿cómo es posible que tú te vayas a una danza donde te avientas 4 días sin agua, sin comida y además de hacer tu ofrenda de sudor, de cansancio, de hambre, de sed, se hace una ofrenda de piel? Pero esto está aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, hasta Chile, ¿ok? Es la forma de reencontrarte en esos 5 días compartido a los días de Nemuntemi. Aclaro, no está compaginado en los meros días conforme se hace la danza del sol. Sin embargo, estamos hablando de 5 días en los que canalizas por el agua. El agua rige tus emociones. Corresponde al cuarto chakra, como comúnmente se conoce. En México se decía que era Totonalcayo o Cuecuello. Cuello, según la región de México, ¿ok? Son las emociones, es el agua, el viento, el quinto chakra, la expresión. ¿Qué tanto tienes de reprimido todo aquello que liberas, todo aquello que dices? Todo aquello que tienes suprimido, te hicieron o te reprimieron desde chiquito, desde chiquita, ¿no? ¿Qué tanto podías decir? ¿Qué tanto te tenían prohibido decir? ¿No? La tierra. Estamos hablando del primero o segundo chakra. Lo que te arraiga con la vida, el sistema o el sentido de que tú te identifiques con tu clan familiar, tiene mucho que ver las cuestiones de la sexualidad, pero también de la reproducción, pero también de la sensualidad, de la potencia, de la pasión, pero también de la permanencia en esta vida desde tu cadera hasta tus pies. El lado izquierdo sabemos que corresponde con el lado femenino, con tu sistema familiar, de tu linaje femenino, ancestras, mamá, abuelitas, bisabuelitas, tatarabuelas, ñostras. El lado derecho, el lado paterno, abuelos, tatarabuelos, ñostros, hacia atrás. Todo lo que tiene que ver de tu cadera hacia abajo, indiscutiblemente, y te lo digo como quiropráctico, como fisioterapeuta, como reflexólogo, hablando de la medicina tradicional mexicana, hablando de la medicina tradicional china, tiene que ver con el linaje, con lo que nos da vida, sustento
y una forma de identificarnos hacia otras formas. Se dice que cada familia tiene un lenguaje, tiene una pertenencia y tiene una forma, unos códigos, ¿ok? Entonces, si tú llegaras a tener problemas desde tu cadera hacia tus pies, no importa si eres hombre o mujer, órganos genitales, ano, esfínter, recto, habría que hacer un análisis. Englobando todo este sistema, todo lo que nosotros conocemos por información, la mexicanidad, la tradición de la náhuatl, como hoy en día se conoce, hace un esfuerzo sobrenatural para que vuelvas a tus raíces. Tus raíces son los pies. Y no es casualidad que en la planta de los pies tienes el registro más delicado, más exacto de órganos, huesos, tejidos, sistemas, glándulas, células y neuronas. A través de ello nosotros nos podemos realizar. Imagínate, yo creo que para interés de toda la audiencia que nos está viendo, qué favor que nos hace por su tiempo, por su permanencia, tan solo por el dinero, ¿no? ¿Y qué relación tengo yo con el dinero? ¿Cómo me identifico? ¿Qué creo yo con eso? ¿Cómo me relaciono con mi mamá? ¿Cómo me relaciono con mi papá? ¿Vivo? ¿Muerto? No importa si en este mundo está presente o ha trascendido, si lo conocí o no lo conocí, si me educaron o no me educaron. Hay muchos hermanos en el habla hispana, en Estados Unidos, sobre todo más que en Canadá, que desde muy chavitos, muy chiquitos se fueron y de pronto ya no supieron nada. Hay una cuestión muy fuerte en las constelaciones familiares que se llama exclusión y se dice, toda exclusión del sistema familiar causa un gran desastre, un gran caos para las nuevas generaciones. Aquello que no has de querer, en tu casa lo has de tener. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. Y de pronto ves a los nietos, a las nietas, que empiezan a optar por las mismas formas, actitudes, de lo cual los abuelitos repudiaban. Y hoy en día no puedes hacer caso omiso, no puedes negar que en tu casa, en tu familia, existió un familiar. Lo único que tienes que hacer es honrar a tus ancestros, honrar a tus ancestras y darle su lugar y su respeto. Todos pertenecemos. A final de cuentas, en el nahualismo lo único que te enseñan son 4 formas. No critiques, no exageres, no supongas y da siempre lo mejor de ti. Cuando tú crees que no puedes, explícame por qué no puedes, por qué no quieres. Aquí no es que vamos a ver si puedes, es que ¿por qué no puedes? ¿Por qué no quieres? ¿Qué te hicieron creer en tu familia? Usos y costumbres, tradiciones, religiones, se suponía que tenías que hacer. Si bien te crearon en tu etapa de tu infancia, hoy en día como adulto, ¿qué te está bloqueando? ¿Qué te está eh, deteniendo para que puedas realizarte? Dicen los chamanes peruanos, para que puedas alcanzar tu destino grandioso, más luminoso, aquello que puedes acceder a la vida. Y de pronto creemos que tenemos que aparentar una etiqueta, que yo soy tal por cual, que he logrado una economía, que he logrado, no sé, te puedo decir miles de cosas. La pregunta es, ¿eres feliz? ¿Estás a gusto con lo que tienes? ¿La pareja que tienes te lleva a un máximo esplendor de tu vida? ¿Te lleva a realizar todavía para cosas todavía mayores? ¿Y qué estás dejando para las generaciones venideras, no? Hijos, sobrinos, nietos, nietas, etcétera. ¿Cómo debe ser? Es correcto. De hecho, dentro del nahualismo, vamos a entender, ¿me puedes explicar, presente, cuál es la diferencia entre el nahualismo y el chamanismo? Que de Sí, hecho, claro. también algo que mucha gente, incluyéndome yo hace muchísimos años atrás,
confundía yo, ¿brujería? No, eso es cosa del demonio. Y se confunden estas terminologías. ¿Nos podrías aclarar precisamente qué es la perspectiva que realmente nos puedes arrojar luz sobre estos temas? Ok, hablando de 500 años de la conquista de la Nueva España, o en Estados Unidos y Canadá, Inglaterra, Irlanda, Escocia, todo lo que llega, se veía muy limitado, ¿sabes? Están registros sobre el jade, están los registros sobre el espejo de obsidiana, sobre los cuchillos de obsidiana, sobre el omi. Es una esfera que está como partida a la mitad, que se pone en el ombligo. Y así te puedo hablar de muchos instrumentos. ¿A qué me voy con todo esto? Nahualismo es propio de toda América Latina. Chamanismo viene del norte de Rusia, de Siberia. De hecho, pertenece a los mongoles, a la cultura mongólica, que en su tiempo, quien lo pudiera haber registrado fue Marco Aurelio, ¿no? Que fue un italiano siciliano que decía, bueno, los mongoles tienen el registro del uso y manejo de las energías y gracias a eso en su tiempo pudieron ser un imperio. Tanto fue así que sometieron a la cultura china y parte de la cultura japonesa y que tuvieron una gran influencia. En el nahualismo estamos hablando siempre, siempre, siempre de 4 formas. ¿Cómo te desarrollas? El uso y la forma que tú tengas en el sueño. Decían los abuelos y las abuelas de tradición. Hay de aquel que no recuerde de sus sueños, porque en el sueño se teje el 99% de la realidad. De tal forma que aquel que se hace lúcido en el sueño podrá co-crear su realidad al día siguiente. Es decir, si tú tienes la energía suficiente para despertar durante el sueño, el tiempo de las 7, 8 horas que estás durmiendo, puedes co-crear aquello que se te presente en la realidad. Por ejemplo, si tú sabes que tienes que pagar una cuenta, que tienes un problema con un familiar, etcétera, si eso lo traes en la etapa del sueño y le modificas, ¿qué crees? Al día siguiente, en tu despertar, eso se va a solucionar. A nivel cerebral, a nivel neuronal, tenemos, por establecerlo así, 4 etapas: alfa, beta, teta, gamma. Son diferentes capacidades de nuestro cerebro en los cuales nosotros estamos un poquito más lúcidos. Pero el nahualismo nos enseña que debemos de recuperar, recabar, reabastecer unidades de energía. Eso se denomina pantlis, que es en el ombligo. El pantli, por nombrarlo de una forma, son unidades de energía en los cuales tú vas recobrando y vas almacenando en el diario vivir. Cuando estás en la etapa del dormir en la noche, esa energía de sobra es la que te hace estar consciente y te hace decir, hey, momento, despierta, esto es un sueño, pero tienes la oportunidad de co-crear aquello que tú necesitas. Si en el momento presente tienes un problema, ya sea de economía, de familia, de trabajo, de cualquier tipo de relación académica, laboral, familiar, sexual, de lo que sea, ahí lo puedes corregir. ¿Y qué crees? Al día siguiente te evitas la pena de estar sufriendo. Y son formas, son usos, costumbres y tradiciones directamente de la náhuatl o de la Gran Tenochtitlán, que pertenece al centro de México, o como decían, el ombligo de la luna, el ombligo de México, que hace alusión a lo que hoy en día podría ser de manera territorial el Distrito Federal,
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, ¿no? Es lo que, todo lo que comentaste antes es precisamente para desarrollar el poder del ensueño. De hecho, Así eso me es. gustaría que tuviéramos después otra entrevista. Es realmente importante esto que acabas de mencionar. Ahorita lo estamos tocando por encima. Otra parte que me gustaría entender precisamente es sobre las plantas de poder. Las Ok. plantas de poder que tenemos, ya sea ayahuasca, sea peyote o como le decían, el mezcalito, es realmente esto nos ayuda a alcanzar estados alterados de conciencia. Tengo entendido que también se pueden alcanzar estados de conciencia sin este tipo de plantas, pero ¿cuál es el aporte que tenemos realmente de estas plantas de poder? Ok, lo que yo te puedo aportar es parte de mi educación, ¿no? Antes de conocerte a ti, en el Centro Internacional de Kabbalah, pues pudimos pasar por muchas proezas, ¿no? Sin embargo, en la etapa que yo tuve del nahualismo, yo soy originario de un lugar que se llama Coacalco, que significa donde germina la serpiente, la casa de serpientes, el calpulli de serpientes. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? En el centro de Veracruz, ahí está uno de los tonalamas, uno de los códices acerca de Coacalco, que hacía referencia de una casa de guerreros, una casa de hechiceros, una casa de magos, de curanderos, donde se concentró la energía. Hoy por hoy sabemos que gracias a un maestro de universidad llamado Tlacael y a sus alumnos, hicieron una procesión hacia el norte de Estados Unidos, de Canadá, para poder tener un registro de todo lo que había sido nuestra cultura. En Estados Unidos, con el abuelo Crowdog, a Walse Negro, se da el traspaso de la danza del sol. A partir de ese momento, se regresa a México. No es que fuera solamente perteneciente a Estados Unidos, fueron los que resguardaron ese tipo de danza. Pero hablar específicamente de la náhuatl, estamos hablando de infinidad de conocimientos que gracias a ese maestro, o el maestro Arturo Mesa, o la maestra Malinali, entre otros personajes más, como la maestra Estrella Newman, estamos haciendo la recopilación de la energía, de las formas, de la estructura y de cómo nosotros teníamos que vivir la vida. Hablar del nahualismo en comparación del chamanismo, hay una gran diferencia. En el nahualismo estamos hablando del uso y la forma del sueño. Volvemos a lo mismo. Se dice que en el sueño tenemos la capacidad de recobrar nuestra realidad, de sanar. A través del sueño nosotros tenemos el 99% de la realidad. De tal forma, bajo este tipo de enseñanza, este tipo de filosofía, te dicen que la realidad está en el sueño y no en el diario vivir. Es un tanto complejo, es un tanto difícil, pero si te vas a culturas muy antiguas, como la Cábala, por ejemplo, ya en los estudios muy profundos, va lo mismo, es un embudo, ¿no? Y eso lo aprendimos del maestro Shimon Safati, del maestro Yehuda, del maestro Ariel Grunwald, entre otros más. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Abarca 4 aspectos. 1, el qué estás haciendo con tu vida. Si lo que hoy en día te hace feliz o no. 2, qué es lo que puedes hacer para mejorar tu vida y la vida de tu familia. ¿Qué es lo que traes por esencia? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te mueve? ¿Qué te sana? ¿Qué te libera? Para muchas personas puede ser salir a la montaña. Para otras personas puede ser tocar un tambor. Para otras personas puede ser meterte a un temazcal. Para otras personas puede ser que te realices unos baños con plantas dulces, con plantas amargas, con plantas medicinales. ¿Sí me explico? Ujú. Y ahorita hay mucho auge en todo eso. Lo que nosotros estamos buscando es que haya un resguardo del conocimiento ancestral,
del conocimiento directo tal cual nos los pasaron a nosotros, ¿no? Y que tampoco es un juego, que tampoco es una moda, que tienes que darle su debido respeto, su atención, su preparación, ya sea una ceremonia de ayahuasca, del Perú, de Brasil, específicamente de la selva de Putumayo, ¿no? Que reúne a 3 naciones, o de los niños santos, ¿no? Como es en Oaxaca, ¿no? Que son los honguitos, o la ceremonia del cacao, ¿no? Del chocolate, o la ceremonia tan solo, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Son plantas sagradas o la ceremonia wixárika de los huicholes con el peyote. Son esencias, son formas que nos activan de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, qué queremos, qué hacemos, ¿no? Y por eso es que hay infinidad de testimonios de gente que ha probado este tipo de ceremonias y que a partir de ahí su vida cambió. Hay infinidad de hermanos o hermanas que hoy en día están en Oaxaca, en Perú, en Bolivia, en buena parte de la zona de la selva de Brasil, que se quedó ahí y que ha encontrado su destino. Y no es que estén mal o que estén o que se hayan vuelto locos, simple y sencillamente vuelves al origen. Si a ti te hace feliz, no dañas a terceras personas y sobre todo puedes mm, concretar esa misión de vida, pues qué mejor, ¿no? Claro. Padrino, una pregunta. ¿Qué has visto con todo lo que nos has platicado que este mundo necesita? Y realmente, ¿cuál es, cómo apoyas tú desde tu trinchera a esta necesidad del mundo desde el punto de vista espiritual? Ok. Bueno, es una pregunta muy interesante. Actualmente, junto con mi esposa, llevamos un centro que se llama Centro Sol y Luna, Centro de Sanación y Aprendizaje. Realizamos terapias de diversas formas, tanto de psicología, psicoanálisis, bioenergía, constelaciones familiares, el uso, formas tradicionales, ¿no? Del chamanismo, del nahualismo, del respeto hacia las plantas de poder, entre otras formas más. En las cuestiones de la tecnología, desde la física cuántica, la neurociencia, la epigenética, la biodescodificación, ¿qué es lo que puede aportar para nosotros? Hoy en día pertenecemos a esos círculos, ¿no? De sanación, tanto la danza del sol, la danza de la luna. Aquí en México, a partir del mes de, sobre todo de octubre, es la danza de la luna. Empieza desde agosto. En julio fueron la mayoría de los grupos o los círculos de danza del sol. Y bueno, cada semana hacemos ceremonia tradicional de temazcal, hacemos esos rituales donde nosotros podemos encontrar nuestra forma, nuestra esencia a través de los honguitos, ¿no? Lo que te puede mostrar, qué es lo que llevas por trauma, qué es lo que te quiere decir la naturaleza, qué es lo que te quieren decir los elementales, ¿no? Hay mucho de lo que se ve que no es real, así como también hay mucho de lo que no se ve que aparentemente no es real, pero claro que influye en nuestras vidas. Primero es el pensamiento. El nahualismo se concreta a esto. Si puedes sanar tu pensamiento, puedes sanar tu emoción. La ciencia moderna te dice, de acuerdo a tu pensamiento, es como sacas la emoción, ¿ok? De acuerdo a la emoción, es como lo dices, lo comentas. De acuerdo a cómo lo comentas, es como va tu acción. Y el resultado de todo esto es tu diario vivir. Entonces, vivimos bajo diferentes realidades. Aquello a lo que tú le prestas atención es aquello a lo que se te puede manifestar más. Entonces, tú decides a qué le vas a prestar más atención, hacia el malestar o el bienestar, ¿no? Hoy por hoy también soy profesor de todo este tipo de materias que si
es en un instituto de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias, que es el Instituto Chapin. Es un instituto alterno a la Universidad de Chapingo, antiquísima de México, y que estamos al resguardo a la capacitación de diferentes terapeutas, ¿no? De todas las ramas, de todas las formas, y simple y sencillamente para que te ayudes a sanar, para que te ayudes a curar, para que te ayudes a liberar. Conocimiento no es conciencia. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener la licenciatura, la maestría, bla, 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 pero puede ser todo un pedante, ¿no? Puedes tener la sabiduría, la conciencia y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a la persona, al barrendero, al que te sirve la mesa, al que te abre la puerta. En la forma en que tú tratas a la gente es en la forma como la vida te expresa toda la verdad. Y el universo no se va a quedar con nada que tú hayas dado. Decía el maestro Facundo Cabral, si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, aunque sea por conveniencia, se cambiarían el bando de los buenos. Por lo tanto, el universo te va a regresar a manos llenas todo aquello que tú hagas por bien y más multiplicado. Hay un dicho, 70 veces 7, ¿no? Y una ¿Cómo debe pregunta, y ser? de todo esto, ¿cómo empezaste a trabajar tu dimensión espiritual? ¿Qué fue lo que inició este proceso presente para poder empezar y luego seguir y seguir y continuar y seguir en el camino? Ok, siendo hijo primogénito de ambas familias, de parte de mi abuelo, bueno, de la familia materna, mi abuelo era adepto al budismo y era el maestro en metafísica. Mi abuela practicaba usos, ritos, formas del curanderismo. Mi abuela tenía por apellido Reniaud. Venimos de ese linaje de un lugar de Lyon, de Francia, ¿ok? De parte de papá, estamos hablando de la región de Jalisco, de Lagos de Moreno, se hablaban muchas cosas de mi abuelo, ¿no? Porque decían, llegaba, hacía un hijo y se volvía a ir. Y así se aventó como 12 hijos, ¿no? Lo que yo puedo aprender de él, nato, fue el nahualismo propio. Y usos, formas, ritos, bien para el pensamiento actual, bien locos, ¿no? Que dices, bueno, ¿eso qué? Pero bueno, mi abuela así fue. Y en su tiempo, desde niño, hablaba de cuestiones desde la bruja, desde los nahuales, desde otro tipo de formas, ¿no? ¿Cómo es que se manifestaba la energía y la conciencia de cada quien que sabía de este tipo de energías? ¿Ok? Su esposa, mi abuela, pues desde chiquito nos curaba con plantas, con formas, con humos, con vientos, con agua, con fuego. Entonces, así es como yo lo aprendí. Poco a poco fui aprendiendo de muchas formas, desde el catolicismo, hablando por monaguillo, desde, te puedo hablar de muchas áreas, de muchas formas. Por eso lo digo hoy en día, ¿no? Todos sus formas y costumbres no es más que un embudo que te lleva al mismo orificio y que te saca lo mejor de ti. Si hoy en día ya no estás a gusto con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, con la pareja que tienes en ese momento, con lo que estás trabajando, es que hay algo que te está moviendo y es el espíritu que te dice, muévete, camina, confía, aprende, sé humilde y déjate guiar por la gente que sabe, ¿no? Si desde el Definitivamente. principio se siente bien, sabe bien y te lleva a algo mejor, y desde el principio ves tus cambios, pues adelante, ¿no? Eso sí, es como yo te conocí a ti, nos conocimos en ese centro, nos conocimos en ese lugar de aprendizaje y claro que nos cambió la vida, ¿no? Definitivamente. Y de todo esto, de todas las diferentes perspectivas, disciplinas que has experimentado y que estás aplicando,
¿cuáles consideras que son los retos más complicados que has visto en las propuestas espirituales actuales? Bueno, hoy en día, actualmente, en este día, es tanta información, ¿no? De pronto te venden los paquetes, te dicen, hazte chamán en 2 días, hazte nahual en 3 días, hazte místico, gurú, no, ¿Recuerdas? Wow, o sea, ahorita que no, mencionas presente todo esto es cuánto esfuerzo se requiere a veces simplemente para tener conciencia y arreglar un solo problema. exacto, con un Como solo me encuentro problema, de todo lo que tengo, detecto que tengo 15, 20, 35, lo priorizo y comienzo a trabajar en uno. Y de repente me toma 1 año, 2 años, una vida, no sabemos. Y luego lo quiere, las propuestas del uno me encantan porque es como tómate esta pastillita o aplica esto, no necesitas más. Vas a alcanzar estados alterados de la mente, vas a volverte, como dices, un gurú en unas cuantas horas. Ahora sí que, como dicen, gurús for dummies. así es. Hay un término, ¿no? Hablando cabalísticamente, que se llama tikkun hanefesh, que significa en el castellano o el español corrección del alma. ¿Ok? Bueno, estoy muy emocionado, te quiero mucho, te estimo mucho, amigo. Y, y la corrección del alma te dice que no es más que 2, 3 cosas que tienes que sanar. Perdón por sus sabios y castos oídos. O sea, no es mayor pedo lo que tienes que hacer. Siempre y sencillamente te tienes que poner a trabajarle, a elaborar y ver en qué no has podido superar. La onda está desde el emisor. ¿Qué es lo que estás emitiendo? ¿A qué le pones atención? De ti depende si le pones atención a esto que conocemos por pandemia o por sanación, por bienestar o por malestar, por prosperidad o lo contrario, ¿no? Claro. Seguro estoy que todo lo que está sucediendo hoy en día es más energético que químico, biológico. Eh, Hablando de la cuestión, como dice, bueno, en paz descanse, que tuve la oportunidad de estar con este maestro y conviví mucho tiempo con él, que fue el doctor Isaac Bols en el Instituto Sapien, que fue el creador del Parmenético. Él decía, los imanes te pueden ayudar a sanar 4 especies: hongos, bacterias, virus y parásitos, a nivel del magnetismo. Lo que hacemos en la bioenergía, trabajamos el magnetismo y la electricidad, que es el principio fundamental de toda vida, el electromagnetismo. Sabemos que desde la frente hasta la nuca es el magnetismo y lo representa desde que sale el sol hasta que se mete el sol, ¿no? Decía mi abuela Marinali, ante eso no hay nada que hacer. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. De izquierda a derecha, que sería del norte al sur, es la cuestión eléctrica, ¿sale? Ahí sí se puede modificar tu realidad. En la conjunción es el electromagnetismo y es la primera parte para poder crear la materia en esta realidad. Tercera, cuarta dimensión. La tercera dimensión es meramente moldeable. Aquello en lo que fijas tu atención es aquello en lo que has de ver, aquello en lo que has de mantener, aquello que tú has de ver manifestado o multiplicado. En, si tú crees que sucede, se ha de manifestar, por bueno o por malo. Para el lenguaje del inconsciente, así como también para el lenguaje del universo, el no existe. De tal forma que si tú dices, no quiero que me pase esto, no quiero que me pase esto, no quiero deudas, la verdad, quítale el no, quiere decir que te pase. Así como para el inconsciente. Entonces hay que reprogramarnos, ¿ok? El universo es imparcial.
De uno depende el tipo de conocimiento, el tipo de sabiduría que quieras adjudicar a tu persona. Y el alma es bien sabia, ¿no? Y cuando dice, hey, momento ya, para de sufrir, para de estar mal, para de pelearte con todo el mundo, para de pelearte con tu esposa, con tu hija, con tu hijo, con tu mamá, con tu papá. En ese momento algo te va a pasar en la vida. Y Diosito te manda a sus ángeles, ¿no? Vestidos de padrinos, de madrinas, de situaciones, de letreros, de formas que te hacen encauzarte. Hay algo que se llama fondo de dolor, fondo de sufrimiento. Y gracias a eso, nosotros podemos así como que salir, emergir, destacar, ¿no? Sacar ese potencial al cual venimos a esta tierra o a esta escuela llamado planeta Tierra, ¿no? Estamos platicando antes de empezar esta entrevista. Ahorita que estás hablando del tema de sanación, quiero que les platiques aquí a la comunidad exactamente sobre el desarrollo y la sanación cuántica con base en las velas. Platícanos al respecto, por favor. Ok, la sanación cuántica con velas es una materia que yo creé o es una materia que pude canalizar, mejor dicho. No es que me pertenezca a mí. He tomado varias formas, ¿no? A lo largo de mi vida he estado en muchos lugares, en muchas formas. Desde la religión hasta el monaguillo, hasta los exorcismos, hasta ese tipo de ceremonias donde hacían de sanación, donde se daba el don de lenguas, las personas que se desmayaban, las personas de sueños, desde el catolicismo, aclaro, de los salesianos. Hablando del nahualismo, pues todo lo que acabo de mencionar. Hablando de la cábala, pues muchos años, ¿no? De lo que podemos aprender de los maestros y de otras formas, de otras formas. También tuve una preparación que se llama Ámate, que es, hoy por hoy, lo puedo decir así, como que la estructura más seria, más loable de maestros ascendidos, trascendidos de la luz de todas las generaciones, ¿no? Donde te hablan de los reinos, potestades, grupos de los ángeles. La sanación cuántica con vela se me da para poder tener estructuras, formas, usos y manejos de la energía a través de una esponja. Esa esponja es la vela. Puede ser una vela, un cirio, una veladora. ¿Ok? Es una esponja. Lo que tú le impregnes y de acuerdo a la estructura que tú empleas, es aquello que se te va a manifestar. Obviamente, para poder hacerlo terapéutico, tuve que hacer un estudio previo por muchos años para que en el instituto, avalado por la Universidad de Chapingo, me lo pudieran aceptar, donde pudiera tener registros, formas, testimonios de mucha gente que haya sido sanada de diferentes áreas de su vida. Relación familiar, económica, académica, íntima, sexual, de pareja, familiar. Y ahí te conjugo todo tipo de energía. No hay nada que a través de la energía intencionada, plasmada en una vela, no se pueda sanar. Pero necesitamos el uso, el conocimiento y la forma. ¿Qué mejor que tener la guía y la dirección de alguien que ya pasó por ese lugar, de alguien que ya pasó por esa experiencia y que te diga, mira, a ver, podemos hacerla así. Yo te sugiero que le hagas esto, 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 y por resultado vas a tener esto. No hay otra forma. Claro, lo que diferenció o que lo que resaltó a la forma terapéutica de la sanación cuántica con velas es que te restaura, te sana y hace que vivas una vida bonita, a diferencia de la brujería, de la hechicería, de otro tipo de formas, ¿no? Independientemente de los usos, formas y costumbres. Todo es energía. La diferencia entre maldecir y bendecir está en la diferencia en lo que viene de regreso a ti.
Entonces, aguas, ¿no? En lo que vienes plasmando. Mejor hacer algo para tu bien que para, perdón la expresión, que para poder joder a otra persona. O sea, no tiene caso. Sí, claro. Y esto de la sanación cuántica de las velas, ¿es realmente desbloqueo de los canales energéticos? ¿Es un equilibrio? ¿Cómo lo podríamos clasificar? Me queda claro que es presente dentro de la parte de sanación. Sin embargo, es presente identificar qué es lo que nos está ayudando. ¿Es a desbloquear los canales, a abrir nuevos caminos o qué es lo que la función básicamente o puede hacer algunas otras más? Ok. Y hoy por hoy estoy dando un diplomado que se llama Formación de Terapeutas en Bioenergía. La bioenergía, que es mi especialidad por estudio de muchos años, es el análisis, la reestructura, la sanación, la recomposición y la reprogramación en esta dimensión de aquello que pudieras vivir, ¿ok? La bioenergía se encarga de la recuperación de todos los cuerpos de energía que tenemos. De tal manera que a nivel atómico, la bioenergía se encarga de restaurar tu cuerpo físico, por llamarlo de una forma, hablando de entidad, de energía, de electromagnetismo, incluyendo órganos, huesos, tejidos, sistemas, glándulas, etcétera. Pero tenemos 6 cuerpos más, como lo marca la energía, que es una capa de energía que no es visible a los ojos físicos, que solamente la cámara Kirlian te puede detectar, o bajo ciertas personas que tienen el don de la visión, que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo intuitivo, el cuerpo de voluntad y poder, el cuerpo del alma y el cuerpo de luz y divino. Se dice que puede abarcar hasta 30 kilómetros a la redonda, según la conciencia del ser divino, hombre o mujer que esté despierto. Cada uno de esos cuerpos va alineado o va regido a unos centros de energía, comúnmente conocidos como chakras. En México se conocía como Huecuello o Totonalcayos. ¿Sale, vale? Por ejemplo, Correcto. el cuerpo emocional va a sexto y séptimo chakra. Glándula pituitaria y glándula pineal. ¿Saben? Ujú. Al igual que el cuerpo mental. Solamente que el cuerpo mental también tiene correlación al tercer chakra. ¿Ok? Es el área del fuego. Y en el tercer chakra, según nos dice la ciencia, que tenemos el segundo cerebro, ya que el intestino grueso tiene infinidad, cantidad de neuronas como el cerebro. Dado que cada número de centímetros recorridos del intestino grueso corresponde a una emoción, así como también tus muelas o dientes, la palma de tu mano o la planta de tus pies. ¿Ok? Luego es el cuerpo de voluntad y poder. El cuerpo de voluntad y poder es otra capa de energía que corresponde a primer y segundo chakra, o cuello o totonalcayo. ¿Ok? Ese cuerpo, eh, te voy a poner un ejemplo muy fácil y para toda la gente que nos está viendo. Imagínate que está él y ella, ¿ok? Y él tiene 60% de energía, ella tiene 40% de energía. De pronto truenan, ya no andan. Casualmente, y sin fallo ni error, ella queda dependiente de él. ¿Por qué? Porque ella tiene menos cantidad de energía. Entonces, cada vez que se unían, ella con el 40% se nutría de ese 60%. De ahí vienen las dependencias emocionales, los apegos, bla, 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 en la cuestión terapéutica, que lo vemos todos los días aquí en el centro. Entonces, se trata
de hacer esa desvinculación sexual a través del intercambio de los fluidos de manera sexual, desde el beso, desde el acto sexual. Nosotros interactuamos con energía. Si vieras la cantidad de energía que recibes y emites con la pareja o con las parejas, está cabrón, ¿no? Y me quedo Realmente con muy... seres de luz, definitivamente. Ajá, exacto, exacto. Entonces, se trata de decirle al otro, a la otra, nada te debo, nada me debes. Te regreso tu energía ya sanada. Recupero mi energía ya sanada. Estamos en paz. ¿Okay? Ujú. Ahora eso, multiplícalo por la cantidad de parejas sexuales que has tenido, ¿no? Hombre o mujer. A eso se refiere el cuerpo de voluntad y poder. ¿Okay? Primero y segundo chakra. Ya lo había dicho, identificación con la vida, el que te sientas avalado, respaldado por tu clan familiar y todos los temas con el dinero. El dinero está estrechamente ligado a la cuestión sexual. Si tú tienes una cuestión sexual amplia, infinita, consciente, realizada, plena, feliz, los temas del dinero se te van a dar. ¿Quieres una fórmula? Está dinero, sexualidad y ¿qué crees? Es un triángulo. Mamá. Si tú quieres sanar el tema del dinero, en lo que menos tienes que preocuparte y enfocarte es en el trabajo y en el dinero. No se te va a dar. En lo que tienes que enfocarte es en el tema sexual con tu pareja o contigo misma con la relación con tu mamá. Viva o muerta, la hayas conocido o no. Es desde el corazón, es desde el alma. ¿Okay? Viceversa, si tú tienes problemas con tu mamá y lo que quieres sanar la relación con tu mamá, tienes que sanar en este momento lo que te genera el dinero y lo que te genera la explosión, la sanación, la satisfacción sexual. ¿Ok? Está interesante, ¿no? Posteriormente tenemos el cuerpo del alma, aquello que nos hace interactuar con otras almas y a su vez con el alma de nuestra familia. Dice desde la sistémica de constelaciones familiares, el alma de la familia tiene un lenguaje muy peculiar, muy personal. ¿Te ha pasado o te ha tocado a ti o a toda la gente que nos está viendo que de pronto tus primas, abuelas, tías, sobrinas, hijas, tuvieron muchos abortos? No importa si son naturales o espontáneos, o fueron dejadas, o en los hombres hay muchos vicios, alcoholismo, adicción, o ha habido muertes o asesinatos, o ha habido exclusiones del sistema familiar. Todo eso lo incluye, hay que sanar. Y por último, tenemos el séptimo cuerpo, que es el cuerpo de luz y divino. Se dice que bajo esa línea no nos podemos meter, es divino. Es a donde nosotros tenemos que cumplir nuestro destino, nuestra misión. Y más vale que lo hagamos, ¿no? Pero para eso hay que ir de nivel por nivel por nivel. ¿Cómo podemos saber que estamos en el camino correcto? Cuando nos sentimos plenos, felices, sanos, recuperamos incluso nuestro peso corporal, se ve la expresión de oreja a oreja y económicamente nos va bien, somos prósperos, ayudamos a la gente y encontramos ese como para qué estamos en la vida, ¿no? ¿Para qué somos buenos? Genial. Wow, no, gracias por todo el desglose tan amplio que hiciste y da precisamente un bosquejo de lo que realmente la perspectiva y dentro de la arquitectura del alma existe. No nada más a nivel físico, sino emocional, mental, y nos vamos precisamente a los reinos superiores. Definitivamente que hay muchísimos temas que me gustaría que pudiéramos en el futuro entablar pláticas específicas, porque hay tanta temática al respecto
y poder orientar a nuestra audiencia en cuanto a los principios que estamos manejando dentro de la toltequidad, dentro de la cuestión cabalística, dentro de las cuestiones metafísicas, porque hay muchos principios que son idénticos con diferentes nombres, pero los principios son los mismos. Sin embargo, a mí lo que me gusta mucho de la toltequidad es de que tiene una forma tan sencilla de abarcar el desarrollo y la evolución de la persona como tal, y Cábala nos ofrece precisamente la solución y la definición precisamente de todo el universo, incluyendo la persona, pero es un poquito más elaborado precisamente en su propuesta. A mí me gusta mucho cómo lo va generando, cómo va, y la metafísica, wow, pues definitivamente tenemos muchísimos temas de los cuales platicar y me gustaría precisamente ver en próximas cápsulas que podamos, no cápsulas, pláticas, porque realmente esto no son cápsulas, esto realmente sí necesita una explicación, así como los has dado en cada una de las diferentes puntos que tocamos, la explicación al respecto. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar finalmente, mi estimado? Pues a final de cuentas estoy muy agradecido, estoy emocionado. Y que, pues de antemano, si hubo algún error en esta transmisión es mía, los aciertos bien divinos. Y bueno, pues por mi cuenta cabe en lo que pueda ayudar, en lo que pueda compartir, en lo que pueda pues, difundir, ¿no? A final de cuentas para eso estamos. Y me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saber que estás haciendo tu parte, tu labor, tu sanación. Y en la medida de lo posible, claro que podemos compartir. Ojalá y Dios abra los caminos para que también podamos pisar esas tierras. Tenemos mucha gente en Estados Unidos que está ávida de que podamos llegar ahí, en Canadá, no se diga. Y bueno, pues ya, uno pone y Dios dispone. Y vas a ver que los medios aparecerán. Simple y sencillamente basta de que realmente multipliquemos todas las bendiciones y generemos luz en el camino de los demás. Así es. Hermano, padrino, muchísimas gracias. Mil bendiciones por tu tiempo. Y querida comunidad, síganos. Estos temas vamos a seguir ahondándolos con Carlos en muchísimas otras transmisiones. Muchísimas gracias. Chao. Gracias y pues también que saquen sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí a la hora. Bendiciones. Gracias. Bye.